su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, corazón y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda. ¿Cómo están, amigos televidentes, radioyentes e internautas? Aquí estamos nosotros, por la gracia de Dios, sirviéndole a nuestro Padre y a ustedes también a través de este estudio que vamos a desarrollar siempre en la lección de la escuela sabática que traemos todos los días. Voy a desarrollarlo ahora con mis hermanos Gaudencio y Carmelo Ramírez. Hermano Gaudencio, ¿cómo está? Muy bien, pastor, gracias, Señor. ¿Y usted cómo está esta mañana? Gracias a Dios. Bien. Hermano Carmelo. Bien. Bendecido, esperando, ¿verdad?, para compartir esta hermosa lección y tan importante para este día. Amén. Como siempre, vamos a pedir la bendición de Dios. Vamos a arrodillarnos. Te damos gracias, Padre, porque nuevamente provees para nosotros de la vida, de un día más que Amén. nos acerca a tu segunda venida. Amén. Hoy invitamos tu presencia para que el estudio de tu santa palabra nos edifique, nos muestre, Señor, lo que tú esperas de nosotros, y rogamos para que el Espíritu Santo nos guíe. Amén. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hoy vamos a mirar la actitud que tuvieron pues dos de los discípulos más cercanos de Jesús, como lo fue Juan y Pedro, en los momentos que Jesús más los necesitaba. Vamos a mirar el comportamiento de ambos para en alguna manera aplicar a nuestra vida pues algo de enseñanza de lo que nos deja ese relato. Comencemos con el apóstol Pedro, hermano Gaudencio, que resultó ser él aquel día allí en ese palacio de Caifás, en esa corte. ¿Cuál fue el papel que Pedro jugó allí? Bueno, pastor, jugó un papel no muy adecuado, lo que esperaba quizás su maestro, que él jugara ese papel, ¿verdad? El papel que, pues vemos que el apóstol Pedro jugó allí, pues negó a su Señor, ¿verdad? Lo negó, a pesar de que él había dicho, que tanto atrás había dicho que él iría hasta la muerte con su Señor, y lamentablemente pues a la hora de la prueba negó lo que él debía haber testificado, que era su Señor, su Salvador. ¿Y por qué no nos lo lee en Mateo 26, versículo 73? Bueno, Mateo 26, el versículo 73 dice: y un poco después llegaron unos que por ahí estaban y dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque tu habla te descubre. ¿Qué le parece? Tremendo, pues. Tu habla te descubre. Significa que en alguna manera, pues, todo lo que nosotros somos, seamos, digamos, hagamos, siempre va a hablar acerca de nosotros. Sí, pastora. A mí me llama la atención cómo el que debió haber testificado, pues no lo hizo. Mas, sin embargo, me llama la atención lo que dice ellos, que no eran seguidores de Jesús, pues ellos sí testificaron que Pedro era seguidor de Jesús. Tremendo. Y él lo negó. Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Hermano Carmelo, ¿cómo el don profético nos describe esto? Dice aquí en El Deseo de todas las gentes, las páginas 657, dice: pero al resplandecer la luz sobre el rostro de Pedro, la mujer que cuidaba la puerta le echó una mirada escrutadora. Ella había notado que había entrado con Juan, observó el aspecto de abatimiento que había en su cara y pensó que sería un discípulo de Jesús. Era una de las criadas de la casa de Caifás y tenía curiosidad por saber si estaba en lo cierto. Dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Pedro se sorprendió y confundió.
Al instante todos los ojos del grupo se fijaron en él. Él hizo como que no la comprendía, pero ella insistió y dijo a los que la rodeaban que ese hombre estaba con Jesús. Pedro se vio obligado a contestar y dijo airadamente: mujer, no le conozco. Esta era la primera negación, e inmediatamente el gallo cantó. Oh Pedro, tan pronto te avergüenzas de tu maestro, tan pronto niegas a tu Señor. Qué palabras, pastor. Yo al leer este comentario, ¿verdad? Me puse a pensar que realmente uno no se conoce a uno mismo. Pedro, con su sinceridad, cuando Jesús ya se lo había anticipado y que le había dicho que lo iba a negar, Pedro dijo: no, sí, maestro, contigo voy hasta la muerte. Y lo estaba diciendo bien, pero el ser humano, cuán finitos somos para cambiar de parecer y de sentir, ¿verdad? Que podemos ver allí. Ahora otra cosa, Pedro aquí lo vemos que estaba solo, había entrado en la lección anterior, había entrado con Juan allí al pretorio, ¿verdad? Porque a Juan lo conocían y lo dejaron entrar con un propósito muy especial para los sacerdotes, decir, bueno, nomás para que mire, ¿verdad? A quién de veras está siguiendo, un impostor, que se hace llamar hijo de Dios, para que vea nomás. Entonces, realmente Pedro, yo no sé en qué momento allí él estuvo solo, ¿verdad? O se desvió él mismo, yo no sé, pastor, pero realmente aquí podemos ver que aún, ¿verdad? El hablar, como dijeron antes, lo delataba, lo delataba. Entonces la criada, pues al estarse fijando en él, pudo ver allí que era un seguidor de Jesús, pero realmente ahí Pedro, pues, ¿verdad? Yo no quisiera estar en ese lugar, ¿verdad? Porque estas cosas, como dice 1 Corintios 10:11, no, les pasaron para nuestra enseñanza de nosotros, para que nosotros nos fijemos a ver qué tanto amamos a Jesús, hasta dónde lo podemos amar. Me impacta, como dice el hermano Carmelo, estas declaraciones del don profético que están en signo de admiración. Oh Pedro, tan pronto te avergüenzas de tu maestro, tan pronto niegas a tu Señor. Hermano Gaudencio, ¿de qué manera hoy en día nosotros, los cristianos, podemos avergonzarnos también de nuestro maestro? Bueno, pues pastor, ahí el texto menciona algo que dice que pues era tan simple, porque podemos ver cómo es que él niega, y lo que me llama mucho la atención es que cuando se le interroga dice que él contesta airadamente. Yo creo que hoy en día, aún el cristiano, el carácter que nosotros a veces tenemos cuando somos probados en una u otra manera, nuestro carácter sale a relucir y llega a ser lo mismo. A veces hasta nos airamos y decimos, nos alteramos, y entonces con esa manera de expresar o de reaccionar, pues igual negamos a nuestro Señor. Lo podemos negar de muchas maneras, pastor. ¿Cuántas maneras no podemos negar a nuestro Dios? En el trabajo negamos, nos asemejamos a veces a los que nos rodean. Y pues en la casa, en el hogar, lo negamos asumiendo un carácter que no debemos de asumir con la familia, con la esposa, con el esposo. O sea, en cada momento de nuestra vida y en cada circunstancia de la vida, nosotros estamos siendo probados. Y cuando no reflejamos ese carácter del maestro al cual nosotros profesamos seguir, que es Jesús, pues entonces yo creo que yo no me he observado durante todo un día, pastor, pero sería bueno observarme y observarnos cuántas veces nosotros en nuestro diario vivir negamos a nuestro Señor. Hermano Carmelo, imaginémonos que yo soy su patrón, usted es un contratista, usted trabaja para mí. Y yo le digo, pues bueno, este contrato necesito que pues se acabe pronto, necesito que este trabajo me lo acabes pronto y voy a querer que este sábado vengas a trabajar. Y usted viene y dice, está bien, patrón.
y aparece entonces listo el sábado para trabajar, siendo usted un adventista del séptimo día. ¿Sería eso avergonzarse de su maestro? Pues sí, porque desde ese momento que yo hice el pacto con el Señor, yo hice el pacto de seguirlo en todo, ¿verdad? Entonces ha habido ocasiones, ¿verdad?, en las cuales ya ahorita ya no trabajo, pero las cuales tuve que enfrentar esos momentos, ¿verdad? Y muchas veces el enemigo cómo trabaja tan sutilmente que cuando yo le decía al patrón, mira, yo no te trabajo el sábado, ¿verdad? Solamente que sea una emergencia, una necesidad, que haya un incendio, que haya algo que tenga yo que venir, ¿verdad? Yo vengo, pero en otras maneras no. Bueno, pues así imagínate, pero ven, imagínate que sí está pasando esto, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Y me pone a mí luego, ¿verdad? A decir, bueno, pues yo sé que el enemigo aquí está trabajando, ¿verdad? Pero yo le hablo bien serio, le digo, no, esta cosa es seria. Le dije, no creas que yo no trabajo el sábado nomás porque no quiero, porque es una idea o es una costumbre. No, es la palabra de Dios la que dice, y eso yo tengo que respetarla. Y si tú de veras, ¿verdad?, quieres conocer, tú también vas a hacer. No es por mí que yo me estoy negando a trabajar, ¿verdad? Entonces son momentos críticos, y ahí es donde empieza uno a empezarse a conocer, ¿verdad? Porque va a llegar la hora, sabemos, en que van a ser las situaciones difíciles, y allí nos vamos a ver en esa escena en la que Pedro se vio, nos vamos a ver nosotros también, a ver cómo vamos a reaccionar, pastor. Y en cuanto al mensaje, hermano Gaudencio, una iglesia como la adventista, que tiene un mensaje de urgencia que dar para este tiempo, el mensaje de los 3 ángeles, si se niega a darlo y entra mejor en ese tipo de mensaje que todas las demás iglesias están predicando, y tal vez para no verse un poquito pues allí diferente o muy demasiado peculiar, opta por mejor ese tipo de mensaje donde se tiene que advertir a la gente de no recibir la marca de la bestia, ese tipo de mensaje tan fuerte que hay en Apocalipsis 14, pues se deja a un lado. ¿Caería eso en cierta manera en la vergüenza también? Claro que sí, pastor, porque pues no se está predicando la verdad pura, ¿no? Entonces, asemejarse a las demás iglesias que niegan una verdad tan bonita, tan hermosa, y que el Señor nos ha dado ese cometido a predicarla, pues definitivamente se niega también al Señor. Y no se diga ya el tiempo que viene de tanta celebración. Y quién sabe hoy, pues, ¿me entiende? Hoy hasta en todo eso, pastor, pues se niega al Señor porque se celebran tantas cosas que son mundanas. Así es que en tantas áreas como es que si uno no es cuidadoso, pues caemos en el error también, igual que Pedro, en negar a nuestro Señor. Estoy haciendo estas preguntas a mis hermanos porque la declaración dice, oh Pedro, ¿tan pronto te avergüenzas de tu maestro? Hermanos, hago estas preguntas a mis hermanos porque está pasando ahora. Jóvenes se están avergonzando de su maestro porque están yendo a la escuela en sábado, están yendo a hacer exámenes en sábado. No se pueden sostener firmes en la plataforma de la verdad. Hermanos que están transgrediendo el sábado porque si no van a perder el trabajo, y niegan, por lo tanto, a su maestro en cuanto a lo que les ha enseñado. Iglesias que dicen ser del pueblo remanente, igualmente se niegan a dar el mensaje al mundo para este tiempo. Y eso es otro tipo de vergüenza también. Miren el don profético lo que dice, no está aquí en la lección, pero lo tengo aquí conmigo en la educación cristiana, página 105, dice, me fue presentada una compañía que a pesar de llevar el nombre de adventistas del séptimo día, aconsejaban que el estandarte que nos hace un pueblo singular no se destacase tanto, pues alegaban que no era el mejor proceder para dar éxito a nuestras instituciones. Oigan esto, el estandarte que nos hace un pueblo singular
dice la sierva del Señor que ella miró a una compañía que con el nombre de adventistas aconsejaban que ese estandarte no se destacara tanto. ¿Y cuál era ese estandarte? Ni más ni menos que el mensaje de los tres ángeles. ¿Se acuerdan ustedes cuál era el logotipo que los adventistas antes en toda cosa se miraba? Un mundo y tres ángeles ahí volando. ¿Qué pasó con ese logotipo? Se hicieron de él y sacaron uno ecuménico, porque aquel era demasiado peculiar, demasiado pues notorio, que nos hacía ver un pueblo único. Ese era el estandarte. Pero dice que vio la compañía, dice, que llevaban el nombre de adventistas y que aconsejaban que el estandarte que los hacía un pueblo singular no se destacara tanto. Y dice la sierva del Señor, pero este no es el momento, dice, de arriar nuestra bandera o avergonzarnos, dice, de nuestra fe. ¿Por qué? Porque ese es un tipo de vergüenza, hermanos. También. Oh, Pedro, dice aquí el Espíritu de Profecía, tan pronto te avergüenzas de tu maestro. Oh, iglesia adventista, tan pronto te avergüenzas de tu maestro al no destacar tanto el mensaje de los tres ángeles, diciéndolo en esas palabras. Dice, este no es el momento de arrear nuestra bandera o avergonzarnos de nuestra fe. El estandarte distintivo, dice, descripto con las palabras, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, debe flamear sobre el mundo hasta el fin del tiempo de gracia. Al paso que han de aumentarse los esfuerzos para avanzar en diversas localidades, no debe encubrirse en modo alguno nuestra fe con el fin de obtener patrocinio, con el fin de que la ONU nos reconozca. Vamos a entrar en su agenda. No, no, no. La verdad, dice, ha de llegar hasta las almas que están a punto de perecer, y si de alguna manera ello es impedido, Dios queda deshonrado y la sangre de las almas estará sobre nuestras vestiduras. Educación Cristiana, página 105. Hermanos, este tipo de vergüenza está sucediendo igual como aquel día Pedro tristemente estaba avergonzándose de su maestro, diciendo que no lo conocía, diciendo que no sabían de lo que le estaban diciendo. Interesante. Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Y él dice que comenzó a maldecir y a jurar diciendo que no conocía a Jesús. Bueno, esta es la actitud de Pedro allí en el palacio de Caifás. Pero en cambio, hermano Carmelo, ¿qué nos dice acerca de la actitud de Juan? ¿Cómo pudo haber sido la actitud de Juan tomando en cuenta la actitud que tuvo antes cuando estuvo, por ejemplo, allá en el aposento alto, celebrando la cena del Señor? Bueno, antes de leer el versículo que está en San Juan 13:23, podemos ver un contraste bien grande. Claro. Bueno, porque, bueno, vamos a leerlo y ya después comento. Dice San Juan 13:23, dice, y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado en el pecho de Jesús. Aquí podemos ver, ¿verdad?, que aún así se le llama el discípulo del amor, ¿verdad?, a Juan. ¿Por qué? Porque Juan pasó más tiempo a un lado de Jesús. Aquí dice recostado en el pecho de Jesús. En otras palabras, hablando espiritualmente, en una relación más estrecha con Jesús, que es cuando un discípulo es más difícil de que pueda negar o avergonzarse, ¿verdad?, de su Señor, cuando pasa uno más tiempo con el Señor. ¿Por qué el Señor Jesús, verdad, cuando Él fue al Getsemaní, los invitó a que oraran, verdad, para que no entraran en tentación? Precisamente porque Él sabía que iban a llegar momentos como estos, en los cuales se iba a saber quién era seguidor fiel y quién no. Aunque Pedro hablaba y decía, ¿verdad?, y era sincero, pero realmente nosotros como personas, como humanos, no nos conocemos. Aquí podemos ver la diferencia entre Pedro y Juan. Juan desde un momento
Ahí, como dice el espíritu de profecía, la sierva del Señor, dice que a Juan lo conocían los sacerdotes, lo conocían y lo dejaron entrar. Sabían que era seguidor, pero los sacerdotes no les importaba tanto Juan y Pedro, a los sacerdotes les importaba más Jesús. Por eso a ellos lo dejaron entrar, a Juan lo dejaron entrar y Pedro en un momento u otro él se desvió por otro lado, ¿verdad? Pero Juan dice allí, ¿verdad? Aquí lo vamos a leer o no sé si lo tiene el hermano Gaudencio. El párrafo que habla de Juan, hermano, sí, aquí lo tenemos, Sí. aquí lo tengo. Dice que, bueno, es interesante, ¿verdad? Dice que el discípulo Juan, al entrar en la sala del tribunal, no trató de ocultar el hecho de que era seguidor de Jesús. Es el contraste que decía el hermano. Sí, exactamente. Entonces, sigue diciendo, no se mezcló con la gente grosera, que vilipendiaba a su maestro. No fue interrogado porque no asumió una falsa actitud. Y así no se hizo sospechoso. Buscó un rincón retraído donde quedase inadvertido para la muchedumbre, pero tan cerca de Jesús como le fuese posible estar. Desde ahí pudo ver y oír todo lo que sucedió durante el proceso de su Señor. Y es muy interesante, ¿verdad? Los polos opuestos, pastor. O sea, uno dice, ocultó el hecho de ser seguidor de Cristo, pues, aunque no lo pudo ocultar del todo, ¿verdad? Porque lo descubrieron. Pero lo otro que me llama la atención, dice, fue la actitud de él, que él no asumió, dice, una falsa actitud. O sea, hoy podemos asumir lo mismo que Pedro también, o sea, una falsa actitud, ¿qué sería? Ocultar en nuestro interior lo que nosotros debemos de sacar, que debe aflorar en nosotros. Y a veces hacemos, pastor, depende en el ambiente en que nos encontremos, pues entonces ahí dejamos sacar un color diferente al que deberíamos de sacar, ¿verdad? Falsa actitud, negando al Señor. Pero qué bonito Juan. Él tenía valor y bueno, yo me imagino Pedro pues ocultó esa actitud para que lo descubrieran, pero yo no sé, tuvo miedo al sufrimiento o a una represión o a qué sé yo, pero el apóstol Juan pues él estaba dispuesto. Yo creo que él sí estaba dispuesto a ir hasta la cruz con su Señor, aunque él no lo dijo, pero él no ocultó, falsa actitud no tuvo, fue valiente. Bueno, hermanos, hay un texto que yo quiero leerles de Pedro para seguir haciendo el contraste, que no está aquí en la lección, pero que de todas maneras nos va a permitir ver por qué razón Juan siempre estuvo cerca de Jesús, aún allí en la sala del tribunal, y Pedro pues estaba con esta conducta. Y miren lo que dice Mateo 26:58. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los siervos para ver el fin. ¿Cómo seguía Pedro al Señor? Pues ahí Pedro todavía, ¿verdad? Lo iba siguiendo. ¿Pero de qué distancia? No, pues, ¿verdad? Ahí podemos ver De lejos. realmente donde el enemigo precisamente estaba aprovechando esa distancia. Y así nosotros, cuando nos distanciamos, vamos a suponer que yo tengo la costumbre o el hábito de orar todos los días y después de repente me cambian horario en mi trabajo y como que ya se me hace un poquito más difícil y luego ya se va un poquito más apartando, haciéndose más retirado, pues va a llegar el momento en que ya se me va a hacer difícil y pesado y ya no lo voy a hacer. Pedro ahí estaba empezando, con este versículo podemos ver, ¿verdad? Que ya él empezaba a retirarse. ¿Algo que usted quiere agregar? Bueno, pastor, de lejos dice, tenía miedo, es obvio, ¿no? Pero mire usted, No. dice que lo seguía de lejos Y se sentó. y se sentó, dice, con los alguaciles para ver qué cosa, A ver qué es lo que pasaba con su Señor. para ver el fin. Tremendo. Miren, hermanos, esto puede estar ocurriendo con nosotros también. Ujú. Que nada más estemos en la iglesia, pues solamente, a ver, ¿cuándo es que se va a firmar la ley dominical? A ver, según las profecías, ¿cuándo es que podría venir la persecución?
A ver, ¿cuándo es que se va a cumplir esto? Miren, no es que esté malo que uno averigüe, no es que está malo que uno investigue eso, pero peligroso es que uno solo esté queriendo saber el fin, porque aquí Pedro dice que se arrimó de lejos para ver el fin. Fácil es que nosotros también estemos detrás de todos esos eventos para querer ver el fin, pero muy lejos de Jesús. Así es. Y hay muchos que tristemente pues están más pendientes de los eventos, pero no pendientes de una vida de consagración, de entrega, de una vida de devoción. Su carácter sigue siendo horrible, no trabajan en la iglesia, no quieren hacer obra misionera, tampoco aportan los recursos y están allí viendo a ver cuándo se va a firmar la ley dominical, cuándo esto. Están como Pedro queriendo nada más querer saber el fin, pero están siguiendo a Jesús de lejos. Así es. Hermanos y hermanas, esto lo digo por mí mismo, porque yo mismo en el afán de querer estar preparando mensajes para la iglesia, para edificar, para alimentar, yo mismo, hermanos, pueda estar siguiendo a mi Jesús de lejos, no teniendo mi devoción personal. Miren, Pedro lo seguía de lejos. Pedro, hermanos, no tenía una relación estrecha con su Señor. Aquí lo presenta la Escritura como alguien que no se está comprometiendo mucho. En cambio, Juan, nosotros vimos que se recostaba en el pecho de su Señor, estaba allí cerca. Él dice, nunca trató de ocultar el hecho de que era seguidor de Cristo. Noten, había uno que estaba bien cerca de Jesús, pero otro que lo estaba siguiendo de lejos. Pregúntate tú ahora, mi hermano, y tú, mi hermana, y yo también, ¿cómo estamos siguiendo a Jesús en este momento? ¿Como Juan? ¿Bien cerquita? ¿Tan cerquita que hasta nos recostamos en su pecho? ¿O como Pedro, de lejos, solamente queriendo saber el fin? Sería bueno reflexionar. Y la respuesta bien fácil la vamos a encontrar. Si no hay estudio de la Biblia, si no hay oración, si no hay esa entrega, eso no es otra cosa, hermanos, que seguir a Jesús de lejos, solo para querer ver el fin. Puede ser muy trágico esto. Vamos a leer un texto. Por favor, si me lo lee, hermano, Santiago 4:8. Dice así la palabra del Señor. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ok, hermano Carmelo, si estamos siguiendo al Señor de lejos, ¿qué nos dice ese versículo? Sí, bueno, si nosotros lo estamos siguiendo de lejos, ¿verdad? Pues ahí nos dan unas palabras de reprensión, ¿verdad? Primeramente nos dice que limpiemos nuestras manos, si acaso somos de doble ánimo, y purifiquemos nuestros corazones. Son palabras, ¿verdad?, que deberíamos de ponerlos a meditar, a ver realmente, porque yo ahorita estaba pensando en eso que usted estaba diciendo, pastor, precisamente cómo me encuentro yo, ¿verdad? A mí me preocupa de que muchas veces posiblemente me esté metiendo más en otros asuntos que en una relación estrecha con el Señor, ¿verdad? Eso a mí me preocupa en la manera en que, como dijo el apóstol, ¿verdad? Después de haberles predicado a muchos, venga a ser yo reprobado. Eso a mí realmente me preocupa. Yo no sé a ti, hermano, hermana, ¿verdad?, cómo está tu relación con el Señor, pero examinémonos, como dice, ¿verdad? Examinemos a nosotros mismos si estamos en la verdad, si en verdad, estamos con una, así dice Jehová, en nuestra vida diaria. Así es que caminemos con el Señor. Amén. Interesante, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Si estuviéramos por alguna razón, hermanos, siguiendo a Jesús de lejos como Pedro, el llamado esta hora es: acérquense a Dios, no lo sigan de lejos, acérquense, dice, y Dios se va a acercar a ustedes. Miren, a través de este estudio bíblico nos estamos acercando al Señor. Amén. Con las oraciones que aquí hacemos, nos estamos acercando al Señor. Cuando vamos a la iglesia, nos estamos acercando al Señor. Cuando venimos y vamos a hacer obra misionera, nos estamos acercando al Señor. El plan de Dios es que nos acerquemos a Él, hermanos, Amén. no de lejos, porque el de lejos solo lo está siguiendo por curiosidad. Noten que Pedro dice, y le seguía de lejos y se sentó con los alguaciles para ver el fin.
No estaba actuando como discípulo, estaba actuando como un espectador. No estaba ahí para darles algún mensaje. Estaba ahí nada más como curioso para ver cuál sería el fin. No es a eso que nos ha llamado el Señor, a ser curiosos, a seguirlo solamente de lejos para ver el fin. No, nos ha llamado el Señor, hermanos, para, miren, hacer una íntima comunión con Él. Así que esta mañana vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude a seguirle como le estaba siguiendo Juan allí en la sala del tribunal. Amén. Y si por alguna razón hemos estado siguiéndole de lejos, hoy es el momento, hermanos, para dejar esa forma de seguir a Jesús y estrecharnos y acercarnos a Él para que así Él se acerque a nosotros. Amén. Vamos a rodearnos para orar. Amén. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque en la conducta de estos dos discípulos, tú nos das un gran mensaje en este día. Amén. En cuanto a la forma correcta de seguirte, en Amén. cuanto a la forma correcta de actuar, Señor, ante los opositores y ante la prueba. Oh Padre, aquí nosotros vemos un discípulo que no quiere hacer compromiso, que escoge la vía más fácil, negarte a ti. Ah, Padre, no te sigue de cerca. En cambio tenemos también al otro que sí, no tiene temor de declarar quién es Amén. y está lo más cerca posible de ti. Amén. Ah, Padre, en este día te rogamos que nos ayudes a ser como tu apóstol Juan Amén. y seguirte de cerca, Amén. al punto de que nos recostemos en tu pecho, espiritualmente hablando, todos los días. Amén. Y de esa manera, Señor, acercarnos a ti cada día. Amén. Padre, por favor, si mis amigos que están oyendo y mirando andan alejados de ti, siguiéndote esporádicamente, cuando tienen tiempo, cuando pueden, o si nosotros mismos ha sido esa nuestra actitud en el pasado, hoy te rogamos, Padre, que rompamos con esa indiferencia, con esa Amén. manera de seguirte. Amén. Y que a partir de hoy, Señor, tu Santo Espíritu nos ayude para acercarnos a ti y así, Señor, hacer tu voluntad. Amén. Bendícenos, Padre, y ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Es el tiempo de vivir en amistad y en mi grupo pequeño